Resolvamos ahora el problema número 6. Y para el problema número 6, pues ya no vamos a hablar de cargas, ¿no? ¿Verdad? De partículas, sino ahora vamos a hablar de un conductor recto. Y bueno, si el problema trata del conductor recto, pues debemos de recordar cómo determinar el módulo de la fuerza magnética en conductores rectos, ¿verdad? Y unas de las memotecnias para recordar era Bilsen, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vamos a tener que recordar, ¿verdad? Les anticipo, pues esto vamos a recordar. Ok, para el problema número 6 nos presentan un conductor recto de 50 centímetros, ¿verdad? De longitud, que está suspendido, ¿verdad? Está en reposo, ¿verdad? Está en reposo suspendido por medio de un hilo aislante. Ok, y el problema lo que básicamente nos pide es determinar el módulo de la tensión del hilo aislante. Entonces, vamos a partir por aquí. Nos piden, el, nos piden la tensión del hilo. Y bueno, si me piden la tensión, pues la grafico, ¿no? Entonces grafico una fuerza de tensión, ¿verdad? Grafico por aquí una fuerza de tensión, la fuerza de tensión del hilo, ¿cierto? Que está sosteniendo al conductor, que obviamente pues al sostenerlo, la tensión pues tiene que jalarlo, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, veamos. Para determinar la tensión, y cuando hablamos de fuerzas, pues tenemos que graficar todas las fuerzas posibles que experimenta el cuerpo, ¿verdad? Entonces, veamos. Nos dice que justo por donde está el conductor homogéneo hay una zona magnética. Entonces, entonces quiere decir que si el conductor está en una zona magnética, en un campo magnético, va a aparecer por ahí la fuerza magnética, o sea, va a aparecer otra fuerza. Nos dicen además que el conductor tiene una masa de 0,3 kilogramos, eso quiere decir entonces que va a aparecer una fuerza, ¿verdad? La fuerza del peso. Si tenemos masa, tenemos gravedad, entonces va a aparecer la fuerza del peso. Por lo tanto, puedo graficar ya por aquí la fuerza del peso. Entonces vamos a poner por aquí con W, ¿no? El peso de la barra ya puedo graficar, ¿no? Si su masa, por ejemplo, es 0,3 por 10, que es la gravedad, entonces tengo 3 newtons, ¿no? Entonces ya puedo tener por aquí el peso de la barra. Y bueno, la idea es graficar todas las fuerzas posibles, entonces ya tengo el peso. Ahora lo que me falta graficar es la fuerza magnética, ya que el conductor está dentro de un campo homogéneo. Y para ello, pues vamos a analizar el campo magnético y nos dicen por aquí, de color rojo, voy a resaltar, nos dicen entonces que el campo homogéneo, ¿cierto? Tiene de intensidad, ¿no? La intensidad de inducción magnética de ese campo es de 0,1 Tesla. Ok, y también me doy cuenta que en esta ilustración, ¿verdad? Me están ilustrando las líneas de inducción con un círculo y un punto. Entonces eso significa que las líneas de inducción magnética pues están saliendo, ¿verdad? Entonces por aquí pongo, las líneas de inducción magnética están saliendo. Entonces yo debo de saber graficar mi fuerza magnética. Y para ello utilizamos la regla de la palma de la mano derecha, ¿verdad? La regla de la palma de la mano derecha. Entonces acá tengo ya preparada mi palma, perdón, ya tengo mi mano derecha. Y vamos entonces a graficar mi fuerza magnética. Entonces, si las líneas de inducción salen, habíamos dicho que los dedos tenían que salir, así que vamos a poner por aquí más o menos. Esta es mi mano derecha, mis dedos apuntando hacia mí. Y ahora con el pulgar tengo que indicar, ¿verdad? El paso de la corriente, tengo que indicar la dirección del sentido, ¿verdad? El sentido de la corriente. Entonces, rápidamente puedo observar por aquí y lo voy a resaltar de color verde. Entonces, por acá tengo mi corriente. Y la corriente es de 50 amperes y va hacia la izquierda. Entonces, si tengo mi mano derecha saliendo hacia mí, pero mi pulgar está apuntando hacia la derecha, así que debo de hacer como que un giro, ¿verdad? Tengo que hacer girar mi mano. ¿Verdad? Voy a hacer girar mi mano. Claro, sin lastimarte la mano, ¿no? Sin que te la disloques. Entonces, ahí está, giramos. Entonces ya tenemos ahora sí la forma, ¿verdad? Ya tenemos la forma representada del problema. Entonces, acá está, sin tocarte la mano, ¿verdad? Sí se puede hacer ese movimiento. Entonces tenemos por aquí de color rojo, vamos a colocar las líneas de inducción, pues van a ser, salen, ¿verdad? Salen, están saliendo, ¿cierto? Salen, ok. Luego tengo la corriente, y la corriente de color verde está yendo apuntando hacia la izquierda, entonces apunta hacia la izquierda, por aquí, ¿no? Apuntando hacia la izquierda, la intensidad de corriente. Entonces ya puedo determinar ya puedo determinar mi fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética va a ser mi vector, que lo voy a colocar de color rosa, va a ser la fuerza magnética entonces va a salir de mi palma, ¿verdad? Sale de mi palma, sale hacia arriba, ¿verdad? Entonces de forma perpendicular, ¿cierto? Forma perpendicular a las líneas de inducción con la intensidad. Entonces acá tenemos la fuerza magnética, ¿verdad? El vector de la fuerza magnética. Entonces ya puedo graficar por aquí, de color rosa, o bueno, de color morado, ya rosa. Entonces por aquí ya puedo graficar que este conductor está experimentando una fuerza, ¿verdad? Una fuerza magnética. Ahí está, fuerza magnética. Listo. Ahora sí, ya grafiqué todas las fuerzas posibles, la fuerza del peso, la tensión y también la fuerza magnética. Y bueno, nos dice que el conductor está en reposo. Por lo tanto, ya podemos decir por aquí
¿verdad? Ya podemos decir por aquí, también por aquí lo ponemos, esa barra, ¿verdad? Homogénea, ese conductor se encuentra en reposo. Ok, este es un dato muy importante, ¿no? Entonces por aquí lo pongo así, reposo. Ahí está, ok. Ahora sí, veamos qué podemos hacer. Como nos pedían la tensión, entonces me doy cuenta que si está en reposo, la tensión va a aparecer, ¿verdad? Entonces la tensión aparece, ya que como está en reposo, entonces las fuerzas verticales pues se deben de cancelar, ¿no? Es decir, las fuerzas que van hacia arriba, la tensión junto con el módulo de la fuerza magnética, ¿verdad? Debe de ser igual al peso, en este caso la fuerza que apunta hacia abajo. Entonces el módulo del peso, ¿verdad? Se debe de cumplir esto porque está en reposo. Entonces lo único que tenemos que hacer es la tensión va a ser igual al peso, la tensión va a ser igual al peso y la fuerza magnética que restamos, entonces la fuerza magnética pasa a restar. Por lo tanto, entonces para hallar la tensión solamente debo de restar dos módulos, ¿verdad? Tengo que restar el peso, que es 3 newton, debo de restarle el valor de la fuerza magnética. Y bueno, para hallar la fuerza magnética debemos recordar pues nuestra fórmula, ¿no? Entonces por acá recordamos, vamos a recordar, la fuerza, el módulo de la fuerza magnética pues va a ser igual a Wilson, ¿no? Entonces B era la intensidad del campo magnético, entonces que es 0,1 Tesla, entonces 0,1 por la corriente que es 50 amperes, que multiplica a la longitud que es 50 centímetros, pero pues debe de estar en metros, así que acá sería 0,5 metros, entonces acá sería 0,5 por también acá el seno, ¿verdad? El seno del ángulo. Y bueno, en este caso, pues como las líneas de inducción salen, ¿verdad? Y la fuerza magnética apunta hacia arriba, pues están de forma perpendicular. Entonces sería el seno de 90. Y listo. Pues ya tenemos que el seno de 90, ¿verdad? Es 1. Entonces tendríamos 0,1, 0,1 por 50 y por 0,5, ¿verdad? Entonces, acá tenemos fuerza magnética. Sería 0,1, 0,1 por 50 por 0,5. Eso es 2,5, entonces 2,5 por 1 es 2,5, entonces por acá tengo 2,5. Como estamos hablando de fuerza, pues 2,5 newton. Eso quiere decir entonces que la fuerza magnética es 2,5 newton y por lo tanto ya por acá tenemos que la tensión, ¿verdad? Es igual a, un minutito voy a acá esto arreglarlo para que no esté en desorden. Entonces hago más pequeño, está, lo que hicimos, lo que recordamos. Entonces acá tenemos 3 menos 2,5 y 3 menos 2,5 pues es 3 menos 2,5 es 0,5, ¿no? 0,5 y como estamos hablando de la fuerza de tensión, es un módulo, entonces es 0,5 newton. Se acabó el problema.